Hola, hola. Bueno, hola, hola. Buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga a todos los que están ahí a través de Facebook, aquí en Esperanza, en esta noche de martes. Quería compartir una palabra con ustedes, bendecir sus vidas, bendecir esta cuarentena, que es una bendición para todos, poder estar en nuestra casa, que Dios ha permitido que tengamos tiempo para estar con la familia, tener tiempo para leer la palabra, para compartir de tantas cosas que a veces por el trabajo, por el servicio a la iglesia, a veces no podemos disfrutar de este tiempo. Y bueno, agradecido con el Señor aquí en mi casa, transmitiendo en directo para los que se conecten, para traer una palabra de bendición y sabiendo que pronto esto, según la voluntad de Dios, va a terminar ahora el 31 o se va a alargar unos días más, no lo sabemos, pero bueno, disfruten de su familia. Yo estoy disfrutando al máximo, arreglando la casa, arreglando lo que se puede, disfrutando de mi hija Yemina, aprendiendo, que aprendía, mi esposa me enseñaba, que a veces eso se nos pasa a los padres, que cuando mi hija se aburre, mi esposa me enseñaba cuáles son los gestos, las señales que hace ella cuando se aburre o cuando ya quiere cambiar de juego o cuando quiere ir a un lado, a otro o cuando se enoja y bueno, tantas cosas que los que son padres ya lo saben y han disfrutado de su hijo. Y bueno, y aquí estamos en Esperanza, en esta cuarentena, contento. Espero que ustedes también la estén disfrutando ya. Ahí mi hermano Karina Zurita y los demás que estén, que bueno, no me salen quién son los que están conectados, pero bueno, los bendigo y doy gracias por estar escuchando hoy, dispuesto su corazón a escuchar una palabra de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Y bueno, abra hoy sus oídos, sus ojos a la palabra de Dios. Y en esta semana tal vez no leyó la Biblia, no escuchó alguna prédica, alabanza, adoración, bueno, hoy es el tiempo, ahora es el tiempo que puedes oír, amén, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para traerles a ustedes a través de este medio, que los animo para que ustedes puedan también hacer una palabra. Cuántos amigos, familiares, tal vez no conocen a Cristo. Lo bendigo a Mauro Grenón, que también se conecta, a todos los que están conectados, en Nogoyá, mi hermano Bori Espinosa, a los familiares, amigos, amén, que esta palabra pueda llegar al hogar, a la familia, puedan recibir, conocer más al Señor Jesucristo, amén, que en este tiempo la gente se está volviendo al Señor Jesús, a Yamile Taborda, también una prima de acá de Esperanza, y bueno, a los esperancinos, creo yo que son obedientes, aunque hay varios que en este fin de semana cayeron presos. Hoy fui a un negocio y me enteraba que contaban ahí que una señora, o sea, que salió a la casa y lo pararon la policía a preguntarle nomás,
y le contestó mal, le faltó el respeto a los policías y ahí nomás se bajaron, la metieron y la llevaron presa. Y qué pena que gente grande, mayor, siempre muestre la naturaleza humana de la desobediencia, la rebeldía, amén, ante las autoridades. Como dice la palabra, que toda autoridad sea puesta por Dios, sean buenas, sean malas, toda autoridad natural y espiritual, todo ha sido puesto por Dios y todos daremos cuenta. Amén, nosotros daremos cuenta si obedecimos a las autoridades o no. Amén, por eso yo los bendigo a todos los que salen ahí, los que me conocen y no me conocen tanto, que Dios los bendiga, a Silvia Figueroa, a Pulpo de Marini, también salen ahí. Y bueno, y esta es la palabra que quería compartir, amén, que hoy sabemos que estamos ante un virus, una plaga, amén, que muchos países han muerto mucho. En Italia mostraban un video donde pasaban camiones llevando a mucha gente al crematorio, amén, en España también, y bueno, en tantos lados, y gloria a Dios que nosotros nos hemos adelantado a tomar el cuidado necesario, el presidente, amén. Entonces, gloria a Dios que no entre esta plaga a nuestra casa, en nuestra ciudad, amén. Aún bueno, allá no enterábamos de lo que pasó en Coronda, en Las Flores, que hubo motín de los presos, y bueno, y ayer orando a la noche, de 12 de la noche a la 1 pasada con mi esposa, bueno, sé que muchos oraron por esa causa, los que son de Santa Fe. Ahí bendigo a José Carrión, a Jessica Folguera, que bueno, que se escaparon, estaban en el techo, no sé si se escaparon presos, pero yo lloraba sin un clamor, gemía por aquellos presos que verdaderamente se han arrepentido, se arrepintieron y creyeron en Cristo y tal vez se encerraron en su celda porque tal vez en este año salían libres, amén, y bueno, y tienen que aguantar todo eso. Y hay muchos presos que tal vez se le iban en contra de ellos, de aquellos presos que obedecían a la ley, a la autoridad, amén, y no se preocupaban porque saben que Dios tiene el control. Bueno, esos presos, oré mucho por esos presos que están arrepentidos verdaderamente y quieren la libertad y quieren servirle al Señor. Y bueno, y animarlo a todos que también puedan hacer videos. El otro día escuchaba a un hermano de la iglesia Visión del Futuro, Alexis Fontana, que escribió un tema, que él canta hip hop y hizo un hip hop para bendecir a todos los que están en cuarentena. Y bueno, anímese, amén, no importa la denominación, la congregación que usted va o si se está congregando, de un tiempo que busquemos la presencia de Dios en nuestra casa verdaderamente, saquemos la Biblia, pidamos una Biblia, le saquemos la telaraña, el polvo y empecemos a leer y a conocer quién es Jesucristo, quién es Dios Todopoderoso, que nos dejó todo lo que nosotros queremos conocer a Dios. En la Biblia está quién es el verdadero Dios, amén. Y bueno, y animarlo porque no tenga vergüenza de hacer un video, de hacer un audio, de invitar a gente, porque en esta cuarentena, cuando termine, tenemos que salir transformados a predicar el Evangelio. Y me venía justo una palabra, amén, porque hay gente, sé que muchos dirán, y este loco que sale a predicar la palabra, a hablar, nunca lo hizo. Y bueno, hoy aprovecho a salir así como evangelizamos en las calles o hablamos a la gente en el trabajo, también aprovechar las redes sociales en este 2020, en este medio de esta cuarentena, para predicar la palabra, amén. Y bueno, bendecir a los pastores Roberto y Débora de la congregación Ministerio Profético Esperanza para la Familia, en el cual me congrego, mi familia, bendecirlos a ellos, que me dio el permiso el pastor para predicar la palabra, para enseñar. Hoy quería enseñar un poco sobre las plagas de Éxodo, cuando el Señor levantó a Moisés para libertar a su pueblo Israel de las manos de Faraón, amén. Y así hoy estamos en tiempos de plaga, un tiempo de aflicciones, amén, y volver, amén. Sabemos que la palabra es profética, amén. Y acordándome que lo escribí acá en segunda de Pedro, para que sepamos que todo lo que está escrito, como dice mucha gente que lo menciona Gladys Gómez,
que lo que está escrito lo escribió el hombre, y no, acá nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí se nos revela que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Revelado por el Espíritu Santo, lo cual escogió el Señor cierta cantidad de personas que fueron de miles de años escribiendo la Biblia. Amén. No por voluntad humana, dice acá, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Ahí rompemos todo diseño de las tinieblas, todo engaño y mentira de que la Biblia fue escrita por hombre. Amén. Que se le cantó porque sí escribir, sino por el Espíritu Santo de Dios que inspiró a los hombres de Dios, como usted, como yo, que creemos en Jesucristo, y por medio de Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos? Amén. Porque hemos creído en Cristo. Amén. Y quería leer en San Juan, capítulo 1, versículo 19. Amén. Busquen a los que tienen Biblia. Bendigo a Cristina Noemí Arteaga, mi cuñada, que se ha conectado también, a Jesús Gaspo. Dice en San Juan, capítulo 1, versículo 19. Porque a veces tenemos vergüenza de predicar el Evangelio, salir por redes sociales. Amén. Y porque mucha gente dirá, ¿y este quién es que predica? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es esto? ¿Quién soy yo para hablar de la palabra? Amén. Lo mismo le preguntaron una vez los religiosos a Juan el Bautista. En San Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó Juan, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió Juan, no. Le dijeron de vuelta, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y ahí Juan responde, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza? Y tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Ahí le preguntaban los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo, quién era Juan. Amén. Que estaba predicando, que estaba bautizando con agua al pueblo de Dios, a los que estaban esperando al Mesías, porque Juan era el que venía a predicar. Amén. Que iba a venir el Mesías en aquellos tiempos. ¿Y qué le contestó Juan? Le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. ¿Qué nos revela esto? Que Juan le contestó con la palabra, que él era aquel que la Escritura decía que iba a venir uno a preparar el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy nosotros somos como Juan el Bautista, que estamos aquí predicando el Evangelio de Jesucristo, preparándonos, porque el Señor vendrá a buscar a su iglesia, como usted lo crea, como usted lo piense. Lo importante es que nosotros somos la esposa de Cristo. Amén. Somos la iglesia, el cuerpo del Señor Jesús, y tenemos que prepararnos, amén, como una iglesia limpia, pura, amén, sin mancha y sin arruga, amén, mantenernos en santidad, mantenernos en el camino del Señor. Entonces Juan le contestó con la palabra a estos religiosos, ¿quién eres vos? Diciéndole, vos sos Elías, vos sos el Cristo, vos sos el profeta, ¿quién te mandó a predicar? Amén.
Hoy te dirían, ¿de qué congregación sos? ¿Quién te mandó a hablar? ¿De qué ministerio sos? ¿Quién es tu cobertura? Esto y esto y esto que pregunta el hombre. Usted dígale como dijo, yo soy lo que dice la palabra, y la palabra que dice de nosotros, eso está en Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén, dice la palabra. También en Juan, volvemos a Juan. Juan también nos dice, ¿qué dijo Juan cuando él predicaba? Decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así nosotros, si creemos en lo que está escrito en la palabra, pasamos a ser directamente hijos de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra, con toda autoridad y legalidad para hablar de Cristo, a predicarle al quien sea la palabra, salir por medio de Facebook, aunque la gente diga quién es dónde se congrega, quién es su apóstol, su profeta, su cobertura. Amén. Nosotros tenemos la cobertura del Señor en su palabra. Amén. Obvio que estamos bajo una cobertura pastoral, pero nadie nos puede impedir predicar el evangelio porque somos hijos, y si usted cree que es hijo tiene que hablar. Por eso dijo el Marco: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no será condenado. Amén. Y estas señales le seguirán a los que creen. Si usted cree en las señales, le seguirán: echará fuera demonios, impondrá las manos sobre los enfermos, sanarán, hablará nuevas lenguas, tomará serpientes en la mano. Amén. Y aunque bebiere cosa mortífera, aunque le hagan brujería, aunque lo hechizan, lo encanten, aunque lo maldigan, nada sucederá en su vida. Amén. Bendigo al pastor Roberto Vallejo, a Nora Arteaga, a Joel Cáceres, que se han conectado, a Claudia Alanis, también la bendigo. Y ahora queremos sumergirnos verdaderamente en la palabra del Señor. Amén. Queremos sumergirnos en la palabra del Señor. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 1. Perdón, acá quiero mostrarle. Están acá el público. Yemina comiendo antes de dormir, y mi esposa los bendice, le da besos. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, quería seguir, me adelanté. Primero quiero ir a Primera de Corintios, y ahora sí, vamos a entrar en la palabra. Primera de Corintios, esta era la introducción nomás. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 11. Esta palabra me la daba hoy el Señor. Bendigo a Analía Vanessa Vera también. Esta palabra me la daba el Señor hoy, porque pensando hoy qué va a pasar después de esta cuarentena, cuánto va a demorar o cuánto vamos a tardar, más allá de lo que ha pasado, de lo que está pasando, perdón. Y esta palabra me la daba el Señor, que vemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Amén.
Los que leen la Biblia van a entender mejor, y si no, los que no entienden más o menos, empiecen a leer el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo. Ahí van a conocer la historia de Moisés, cómo sacó al pueblo de Israel a través de 10 plagas que mandó el Señor sobre Faraón y Egipto, y fueron libres. Amén. Bueno, esta palabra me la daba hoy el Señor para después añadirla y ir revelando las distintas plagas que el Señor, el porqué de cada plaga que mandó en Egipto, y ahí usted tendrá respuestas sobre algunas cosas que están sucediendo hoy en día. Y en primera de Pedro, esto es lo que me ponía el Señor, se decía, bueno, después que pase esto, cuando nosotros volvamos nuevamente a salir de las casas, ¿cómo va a estar nuestro corazón? Este es un tiempo de preparar nuestro corazón. Amén. Porque acuérdense que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, volvió a ser un pueblo agradecido con Dios, que lo alababa, lo bendecía. ¿Cómo fue ese pueblo? Amén. ¿Cómo vamos a ser nosotros después de esta cuarentena que hemos tenido todo el tiempo? Nos sobra hoy para buscar, conocer a Dios, leer su palabra, adorar, buscar. ¿Cómo vamos a volver? Fíjense que este pueblo, lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, vamos a leerlo, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos tanto a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Esta es la palabra. Bendigo a Gabriel Vergara, a Male Balbuena. Esta es la palabra que Dios me traía hoy en 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 12. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? Lo sacó con mano poderosa, dice la palabra, a través de Moisés y Aarón. Sacaron al pueblo de Israel, después de las 10 plagas que envió el Señor sobre Egipto, salió en libertad, donde se abrió el mar, entraron al desierto, amén, y hoy estamos en el medio de una plaga, amén, y es el medio de la plaga cuando Dios actúa. Dios tiene que actuar en tu familia, traer restauración, traer bendición, amén, traer comunión, traer más intimidad con el Señor, amén, conocerte más en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, arreglar tu casa, conectarte con los familiares, hablar a uno, saludar a aquel primo que hace rato que no le hablaba, amigos de hace tiempo, amén, conectarte, hablarle de Cristo, porque hoy hay una necesidad, porque hoy yo, sinceramente, estos días que han pasado, a mí se me pasan rapidísimo. A veces digo, poco tiempo para aprender más del Señor. No sé a ustedes, algunos dicen que no se le pasa más. Yo, con mi esposa, se nos pasa rapidísimo los días. Y entonces la palabra, yo le preguntaba al Señor, después de esto, ¿qué va a pasar cuando volvamos, cuando salgamos después de esta cuarentena? Y el Señor me llevaba esta palabra diciendo que no seamos como este pueblo que salió de Egipto, amén, porque este pueblo salió después de tantas aflicciones y cosas que le hizo Faraón, salieron en libertad, escaparon de las plagas, el Señor los protegió de toda plaga, de todo lo que cayó sobre Egipto, que hizo diferencia entre el pueblo de Dios y Egipto, y los llevó a la tierra prometida, pero en ese transcurso de ir por el desierto hasta la tierra prometida, a la tierra de Canaán que tenían que conquistar, lo que hoy es Israel, Jerusalén, dice que este pueblo, ¿qué hizo? Volvió
¿A qué? A murmurar, a codiciar, a adorar falsas imágenes, se volvió a la fornicación, al adulterio, a la infidelidad. Hoy es tiempo que cuando en nuestra familia, amén, podamos, cuando volvamos de vuelta a congregarnos, a salir de nuestra casa, tengamos un corazón agradable delante de Dios, que no volvamos, digamos, bueno, ahora ya está todo bien, ya no me voy a congregar, ya pasó la plaga, ya ahora voy a empezar a mentir, a engañar, a andar de vago, a hacer esto y aquello. No, tenemos que volver cambiados, que no seamos como este pueblo que constantemente Dios le dio la libertad de sacarlo de esa opresión, siendo libre. ¿Y qué hacía este pueblo? Se quejaba, amén, lo tentaba al Señor, siempre estaba desconforme con lo que había hecho el Señor, siempre estaban enojados con Aarón, con Moisés, amén, que cuando volvamos a la iglesia no estemos siempre enojados con los pastores, desconfiados, desconformes con los pastores, con la enseñanza, con esto, etcétera, etcétera, que usted ya sabe. Usted tiene que volver con amor, con los frutos desarrollados del Espíritu Santo, con alegría, con gozo, conociéndolo más al Señor. Ya esta cuarentena es para desarrollar un hábito en leer la palabra, en orar con la esposa, con la familia, escuchar alabanza, adoración, cambiar nuestro corazón, amén. Que sea la palabra de Dios lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Eso es lo importante, amén. Y que estas cosas que pasaron en aquel tiempo en Egipto, dice que son estas cosas que acontecieron, están escritas como ejemplo, amén, para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos ya fines a la puerta de todos los acontecimientos y señales en el cielo y en la tierra, amén. Entonces nosotros no tratemos que cuando pase esta cuarentena seamos maduros espirituales, amén, seamos sabios, entendidos, no volvamos a cometer los errores que cometíamos antes. Y entonces yo quería sumergirme ahora en el libro de Éxodo para saber por qué le pasó a este pueblo, amén, qué le pasó a este pueblo que después de ser libre, amén, de 10 plagas, de tantas cosas que pasó ahí en Egipto, en esa opresión de Egipto, amén, volvió, vio que estaba todo bien, todo tranquilo, volvió a quejarse, a hacer lo mismo que hacía antes. Y eso no le agrada al Señor, amén. Por eso vamos a leer lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, y de ahí vamos a ir resumiendo la palabra. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto, Éxodo 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisario de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amén. Ahí vemos que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, que era acuérdense en que José era el hijo de Jacob, que cuando hubo 7 años de alimento y 7 años de sequía, José fue levantado como la mano derecha de Faraón y trajo a Jacob su padre y a sus 11 hermanos, la cual ahí se levantó el pueblo de Israel, creció Israel después de 400 años, amén. Israel creció como un pueblo ahí dentro de Egipto, y cuando Faraón vio que este pueblo era tan grande de los hebreos, lo empezó a afligir, lo empezó a esclavizar, lo empezó a trabajar, amén. Y dice que este pueblo en el capítulo 3, Éxodo 3, capítulo 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprime.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Ahí vemos que Dios, ¿qué pasó? Dios escuchó el clamor de este pueblo que empezó a clamar, amén, por causa de la opresión de los egipcios, amén. Y este faraón y los egipcios oprimían tanto a Israel que hoy vemos esa opresión con los ricos y poderosos, los grandes líderes, los presidentes que oprimen, amén, a las naciones. Y a mí se me revelaba, después vamos a ir viendo, que acá empieza una opresión, por eso empiezan a clamar el pueblo de Israel delante de Dios, y Dios levanta a Moisés, lo llama a Moisés para libertar a Israel. Y luego, ya cuando sigamos leyendo, dice que seguía nuevamente, los oprimía y los oprimía. Y vemos eso. Yo me acordaba el año pasado, como en esta fecha, amén, que en mi trabajo y muchas empresas vino un declive económico, amén, a través de la presidencia de Macri. Y hoy nuevamente, a través de esta plaga, amén, nuevamente un declive, se paralizó el trabajo, se paralizaron la industria, gente que vive del changa, no puede trabajar, etcétera, etcétera. Y nuevamente hoy otra opresión, otra aflicción, amén, para la nación argentina. Amén, así como pasaba en los tiempos de Egipto, este faraón los oprimía. Después vamos a ver un poquito ya adelante que nuevamente cuando Moisés confronta a Faraón ¿qué hace? Vuelve a oprimirlo. Dice que ahora Israel tenía que ir a buscar el material y hacer ellos el ladrillo. Amén, nuevamente más opresión. Tuvimos el año pasado opresión, nuevamente es este año. Amén, pero gloria a Dios, que Dios va a hacer diferencia, y como dice la palabra, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén, usted confíe que Dios no le va a hacer faltar nada, salga o no salga, Dios va a proveer, algo va a hacer. Amén. Y quería leer luego Éxodo 4:21, dice: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayáis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejé ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido, déjalo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Eso es lo que le decía Dios a Moisés que le dijera a Faraón. Y que me sorprende la palabra, porque antes que Moisés confrontara a Faraón junto con su hermano Aarón, dice la palabra en el versículo 23, capítulo 4, 23, dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ya Dios le había dicho varias veces a Faraón que dejara salir en libertad a su pueblo para que le adore. Y Faraón no hacía caso. Hoy cuántas naciones no hacen caso a la voz de Dios, no ponen la palabra de Dios en su presidencia, en su nación, y están padeciendo como China. China no cree en Dios, China una nación comunista, amén. Italia fue comunista, no sé ahora como si cree o no cree el presidente. España, un país de tanta también idolatría pagana. Bueno, Italia adora también a falsos dioses, imágenes, etcétera, etcétera. Y ya saben todo lo que se mueve en Italia, amén. Y no se vuelven al verdadero Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los judíos, amén. Tenemos que saber que nosotros somos salvos por medio de Cristo, y Cristo era judío, era del pueblo de Israel. Ese es el pueblo que Dios escogió. Aunque ustedes lean la historia de Israel, siempre ha padecido, pero nunca destruyeron a Israel. Ninguna nación pudo destruir a Israel hasta el día de hoy. Le siguen haciendo guerra a Israel, aún en Apocalipsis, en el libro Apocalipsis, le seguirán haciendo guerra a Israel, pero el Señor siempre ha protegido a Israel. Amén. Por eso bendigo, dice la palabra, bendecí a Jerusalén, bendigo de esperanza,
con mis hermanos la tierra de Jerusalén. Pido por la paz de Jerusalén, amén, y seremos bendecidos, dice la palabra. Recibo esa bendición. Saludo para Agustín Martínez, a Milton Candia, a Lucrecia Hidalgo. Y quiero llevarlo ahora, ya para entrar en Éxodo capítulo 5. Éxodo 5 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mentira, porque ya Dios, acuérdense en el capítulo 4:23, ya le había hablado muchas veces a Faraón, no sé de qué forma, pero le había hablado. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volvé a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y en el versículo 17, ahí 5:17 dice: y él respondió: estáis ocioso. Sí, ocioso, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Pues ahora id y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Amén. Ahí vemos nuevamente que cuando la primera vez que entra Moisés y Aarón delante de Faraón, le dice: suelta a mi pueblo. ¿Y qué dice Faraón? Yo no conozco a Jehová. Y los echó. Y se enojó Faraón y dijo, puso más dura servidumbre, y que dijo: está ocioso el pueblo de Israel, amén, que quiere ir al desierto a llevar sacrificio, a hacerle fiesta a Jehová, y le impondré más tarea de trabajo, porque están ociosos, amén. Sabemos que Faraón está tipificando al enemigo, a Satanás. Egipto tipifica al mundo, amén, esclavo del sistema faraónico, porque el sistema faraónico o egipcio, amén, aquel que te aflige, aquel que te explota, aquel que te hace trabajar y vos no producís, trabajar por lo que te da Faraón, por lo justo, por la comida, amén. Así son aquellas naciones que dan, y el pueblo se acostumbra a que le den y trabajan, pero no prosperan, no crecen, amén, en tanto espiritual o material. Entonces nosotros tenemos que romper con este diseño. ¿Y cómo vamos a romperlo? Ir adorando al Señor, amén. Porque para Satanás dice que es ociosidad ir a adorar al Señor. Satanás no le gusta que nosotros adoremos todos juntos en un templo, amén. Por eso es necesario ir a adorar a la iglesia todos juntos, porque si usted no ora, es un ocioso, amén. Porque eso decía Satanás, amén. Porque para Satanás es ociosidad ir a perder el tiempo en la iglesia, amén. No hay ninguna pérdida de tiempo. Cuando vamos a la iglesia estamos rompiendo la mente de esclavitud del Egipto, amén. Esa mente de esclavitud de que no puedo, no alcanzo, que no creo, soy incrédulo, me quejo, vuelvo a lo viejo, como leíamos en 1 Corintios capítulo 10, amén. Pero ahora vamos a la confrontación, amén. Capítulo 7, Éxodo 7, 8, amén. Acá vemos la confrontación entre Moisés, Aarón contra Faraón, amén. Aquí vamos a ver la primera señal que hace Dios ante Faraón. Éxodo 7, 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón les respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabio y hechicero, e hicieron también los mismos, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Aquí vemos la primera confrontación, amén, entre Dios y Faraón, amén, a través de su profeta, del profeta. Dice la palabra que Moisés era un profeta y Aarón también era un profeta. ¿Y contra quién confrontaron estos dos profetas? Contra dos profetas de Satanás también, contra los falsos, si vamos, falsos profetas de Baal, amén, de Satanás, que eran dos hechiceros, en los cuales en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo identifica a estos hechiceros, que se llamaban Janes y Jambre. Amén. Estos hechiceros se llamaban Janes y Jambre. Y yo buscaba qué significaba Janes y Jambre. Amén. Que estos dos hechiceros siempre le estuvieron resistiendo al poder de Dios, hasta que después en el cuarto milagro ya no pudieron hacer nada y dijeron verdaderamente, este es el dedo de Jehová. Y luego terminaron con úlcera, terminaron llenos de plaga por levantarse contra la mano de Dios. Dice, Janes significa lleno de placer, favor y pobreza. Jambre, pobreza, amargura, rebelde. Amén. A decir, Janes significa lleno de placer, favor, pobre. Y jambre, pobreza, amargura, rebeldía. Amén. Esto siempre estaban en rebeldía con Dios. Imagínense que estos dos hechiceros, desde el tiempo que fueron levantados por Faraón, siempre y llevaron a un pueblo de Egipto a adorar a falsos dioses, porque Egipto adoraba, no sé la cantidad de dioses que tenía, que después vamos a ver la primer plaga fue en contra de los dioses del río del Nilo, pero eso lo vamos a dar en la próxima enseñanza. Hoy vamos a terminar acá nomás en esta confrontación de la vara de Aarón. Amén. ¿Y qué traían estos hechiceros? Gobernaron, quién sabe cuántos años gobernaron estos hechiceros junto con Faraón, haciendo encantamientos, amén, que la gente hiciera lo que ellos quisieran, llevándolo a la falsa adoración y no a la verdadera adoración de Dios. Y hoy vemos cuántos presidentes también traen a su presidencia los chamanes, parapsicólogos, brujos, curanderos, etcétera, etcétera, amén, creyendo que están con Dios. Mentira del diablo, amén, engaño, porque dice Satanás, la serpiente antigua, el cual vino a engañar a todo el mundo entero, amén. Y vemos aquí esta rebeldía de estos dos hechiceros, Janes y Jambre. Y vemos que dice que Moisés, cuando vinieron a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Dios le había dicho que cuando estuvieran enfrente a Faraón y pidiera a Faraón señales a ver de quién era el Dios de Israel, ellos tiraran la vara, Aarón tirara su vara y se iba a convertir en culebra. ¿Y qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, y también estos hechiceros tenían una vara cada uno, y se convirtieron también en culebra. Pero el Señor mostró aún un poder más sobrenatural, el cual comió la culebra de Aarón, las otras dos culebras de los hechiceros, para demostrarle a Faraón que el verdadero Dios era el Dios de Israel, el Dios mío, el Dios de ustedes, amén, y no el Dios de falsos dioses, de la serpiente, amén, la serpiente antigua, el cual es un ángel caído, el cual tiene poder, amén, porque la palabra dice que Satanás tiene poder para materializar la energía. Y acá vemos como los hechiceros, a través de gualichos, conjuros, amén, de magia negra que hacían en ese tiempo, pudieron también que una vara común se transformara en serpiente. Pero el poder de Dios demostró que aún se comió esas culebras, amén, y luego se volvió a transformar en vara. Vemos el poder grande de Dios, un Dios poderoso tenemos, un Dios que sorprende. Y este también era, esto quería leerlo,
que dice que por qué esta señal fue tirar la vara y se convirtiera en serpiente, porque los egipcios adoraban una serpiente también, que se llamaba Apep, el dios Apep, dice que era una enorme serpiente masculina, el dios serpiente, que personificaba las tinieblas y el mal. También estaba la diosa egipcia del delta, protectora de los faraones. Dios demuestra el poder y autoridad en contra de estos dos dioses. Por eso Janes y Jambres representaba una víbora y otra víbora. Faraón dice la diosa egipcia del delta, amén, representaba, ¿me entendés?, la protección de los faraones, amén. Y Apé era una serpiente, amén, que personificaba las tinieblas y el mal. Esta señal dio para demostrarle al faraón que no había ningún poder en la serpiente, ningún poder en la diosa del delta, del Egipto, amén, que solo Jehová tenía la autoridad y que solo Dios muestra su poder a través de aquellas personas que verdaderamente le creen a Dios, que verdaderamente se santifican, amén, cambian su mente y tratan siempre de hacer lo correcto, amén, que no se desvía al sistema de este mundo, al sistema de Egipto, de Faraón, como usted le quiera llamar, sino que cambiamos y buscamos la verdad que está escrita en la Biblia y no la verdad y la mentira de la serpiente antigua llamada el dragón, Satanás o diablo, que engaña al mundo entero, amén. Y acá demostró que Dios aún tiene poder tanto en lo material, en lo natural, en los animales, que Él creó la serpiente, aunque Satanás usó una serpiente para engañar a Adán y Eva, amén, acá usa la serpiente para destruir otra serpiente, amén, demostrando que Dios aún tiene autoridad sobre Satanás y no Satanás sobre nosotros, ni sobre las familias, ni sobre la economía, ni sobre las tinieblas, ni el mal, ni el terror, ni la brujería, ni la hechicería. Amén. Nosotros tenemos que creer, como leíamos hoy, que a los suyos vino Jesús y los suyos no creyeron en Él, más los que hemos creído en su nombre nos dio poder para que vayamos haciéndonos hijos de Dios. Y esta enseñanza para que usted crea que Jesucristo murió por nosotros, amén, y fue levantado entre los muertos para darnos vida en abundancia, salvación, como salvó este pueblo. Si usted cree en Cristo, usted será salvo, amén. Aunque este cuerpo muera, su alma y su espíritu se va a ir con el Señor, amén. Y no va a haber ni tiniebla, ni diablo, ni brujo, ni hechicero que toque su economía, que toque su matrimonio, que toque sus hijos, que toque lo que sea, no podrá, amén. Por eso usted crea que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad, que llevemos una vida siempre con un corazón contristado, humillado, humilde, sincero delante de Dios, pidiéndole perdón, reconociendo nuestros errores ante la esposa, ante los líderes, ante los pastores, ante cualquier persona. Perdone a aquellos que le han dolido, que le han hecho algún mal, bendígalos, amén, porque usted recibe bendición por bendecir a aquellos enemigos que alguna vez los maltrataron, maldicieron o le robaron. Usted bendígalo porque todo viene de Dios. Si le roban algo, Dios le va a dar el doble, amén. Si usted lo cree, el Señor siempre de una forma u otra nos sorprende. La palabra dice que Dios nos da mucho más de lo que podemos pensar o imaginar, amén. Nosotros tenemos una mente finita y a veces pedimos limitadamente. Usted pida en grande, amén. Pero siempre la palabra dice, el que permanece en mí, dijo Jesucristo, y en mi palabra, todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre te lo dará. Para que el Padre te dé lo que vos quieras, tenés que permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Amén. Por eso tenemos que razonar con el Espíritu Santo, razonar la Escritura. Si usted se alinea a la palabra, amén, si usted permanece en Cristo, permanece en la palabra, todo lo que pidas, el Señor te lo dará. Pero examínese y pregúntese, ¿yo permanezco en Cristo todos los días, aun cuando nadie me ve? ¿Permanezco en su palabra? ¿Estoy conociendo la palabra? ¿Estoy conociendo lo que Dios ha hablado y escribió a través de los hombres de Dios, inspirado por el Espíritu Santo? Amén. Usted examínese, y esta cuarentena
Es un tiempo donde los ojos del Señor examinan al ser humano. Hoy los ojos de Dios están en mi casa, está en su casa, en todas las casas, viendo qué hacen. Hoy usted no depende ni del pastor, ni de los líderes. Amén. El Señor aún nos está probando a ver cómo somos nosotros cuando no tenemos a alguien que nos esté, ¿cómo puedo decir? Cargoseándonos. Hablando mal, cargoseándonos. Tenés que congregarte, tenés que ir a la célula, tenés que venir a ayudar a la iglesia, tenés que venir a servir, tenés que leer la palabra, tenés que orar, tenés que adorar. Amén. Por eso, esta es una prueba que cuando el Señor nos saque de esta cuarentena, así como sacó al pueblo de Dios de Egipto, no seamos como aquel pueblo que dice en 1 Corintios capítulo 10, que el pueblo que dice se sentó a fornicar, idolatró a falsos dioses, se quejó, murmuró, tentó al Señor, hizo todo lo malo. Amén. Constantemente usted cuando Dios lo saque de esta cuarentena, no vuelva a decir, tengo que ir a congregarme, tengo que ir a la célula, tengo que ir a aprender, tengo que leer, tengo que adorar, tengo que hacer esto. No se queje, porque aquellos que se quejaron quedaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Y hoy la tierra prometida es la vida en el Espíritu, andar en la plenitud del Espíritu, andar de la mano de Cristo, estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, entrar al reino de los cielos. Amén. Usted crea en la palabra, como dice, hoy me daba una palabra el Señor en Lucas 18, para ir cerrando, Lucas 18, 17. Lucas 18, 17 dice. 15, Lucas 18, 15 dice, y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta es la pregunta. ¿Cómo estamos recibiendo hoy la palabra de Dios? ¿Cómo estamos recibiendo este tiempo de cuarentena? ¿Estamos buscando, estamos creyendo lo que dice Dios en la palabra? Amén. Tenemos que ser como un niño, creer todo lo que está en la palabra. Amén. Y así podamos entrar al reino. Porque un niño, usted cualquier cuento, historia que le diga, él la cree como real. Amén. Aún usted a un niño dice que Jesús vino a salvarnos, a libertarnos, a darnos vida en abundancia, que Él murió por nosotros en la cruz, que su sangre nos limpió y que por Él podemos entrar al reino de los cielos. El niño lo cree, usted también créalo. Si a usted el niño le dijo que tenemos que agradarle a Dios en todo lo que nos manda, apartarnos del pecado, apartarnos del mal, de la mentira y de todas las cosas que usted ya sabe. Usted no es un niño. Hoy tenemos, dice la palabra, que tenemos una ley en la conciencia, en el corazón, de lo que está bien y lo que está mal. Amén. A veces no es mucha ciencia. Amén. Saber lo que está bien y lo que está mal. Amén. Aún Cristo dijo, lo que yo he hablado, mis palabras son las que nos van a jugar en el día del juicio, delante del trono de Dios. Lo que Cristo habló y enseñó, amén, esas palabras son las que nos van a jugar. Aún lo que nosotros hablemos y digamos, aquí también nos serán contadas ya en el cielo. Por eso usted haga lo correcto, lea la palabra, acá está la verdad. Amén. Hoy tiene todo el tiempo de su vida, todo el tiempo tiene para leer la palabra, para perdonar, pedir perdón. Amén. Volverse al Señor en amistad, como dice la palabra, sabiendo que usted tiene autoridad, usted tiene poder, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Cómo debemos pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Si usted es débil en alguna área, pida la ayuda del Espíritu Santo que lo fortalezca a no mentir, a no mirar pornografía, a no engañar. Hoy, ¿cuánto? Amén. Así como el pueblo de Egipto tenía tantos dioses, amén, para una cosa, para esta. Usted cuando vuelva de esta cuarentena, eche fuera todos esos dioses de pornografía, dioses de mentira, de infidelidad, de excusa, amén, de egocentrismo, de orgullo. Esos son los dioses de este tiempo que a veces tenemos en el corazón. Eche fuera todos esos dioses que le traen una vida infeliz. Alíñese,
póngase en orden. Si se tiene que casar, cásese. Si tiene que hacer votos de santidad, haga votos de santidad con el Señor, que el Espíritu Santo lo va a ayudar a no pecar, a no tropezar, a no ser tentado, porque el Señor dice, nunca nos dio el Señor una tentación no nos ha venido un problema tan grande el cual no podamos sobrepasar, sino que tanto con el problema o la tentación, el Señor nos dará la salida. Usted cuando tenga un problema, una tentación, pídale al Señor cuál es la salida a esta tentación, cuál es la salida a este problema, y el Señor lo guiará. Amén. Pero doble rodilla, humíllese, póstrese, busque verdaderamente al Señor y hable de la palabra. Bendigo ahí a Fernando Sosa, a Vane Sosa, a Juan Manuel Vergara. Amén, lo bendigo allá de Nogoyá, los hermanos de Nogoyá, de Esperanza, de Santa Fe. Bueno, esa es la palabra que tenía para hoy. Y los voy a invitar, no sé si mañana va a estar el pastor Roberto predicando en Facebook. Y si el jueves no lo hace, bueno, vamos a aprender sobre la primera y segunda plaga, la plaga de la sangre y la plaga de las ranas. Amén, para entender un poquito más que tanto es un libro que desde niño, yo me acuerdo en la Barcala, allá en Nogoyá, aprendí sobre las plagas de Egipto, amén, de Moisés, de Noé, y hoy cuántos niños no saben nada. Es tiempo que usted aprenda la Biblia y enseñe a los niños, enseñe a sus hijos, a sus sobrinos, amén. Usted es papá, amén, y usted tiene la autoridad de Dios para enseñar a sus hijos. La palabra dice, instruya al niño desde chico y cuando sea grande no se apartará de los caminos, amén. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da a nosotros que somos padres? Que instruyamos a nuestros hijos en el camino. ¿Y cuál es la promesa que va a cumplir Dios? Que cuando crezcan no se apartarán de Él. Esa es la promesa que nos da Dios. Pero si usted lo instruye a su hijo en la palabra de Dios, Dios se va a encargar que cuando sea grande no se aparte de la fe de Dios, en la fe en Cristo. Amén. Pero no depende del pastor, no depende de la escuela, no depende de cualquier maestro de la palabra, sino de los padres enseñarle a sus niños. Podemos llevarlo a la escuela, a la escuelita, a la dominical, pero depende de usted la enseñanza de su hijo para que conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que caminen conforme a la voluntad del Señor y sean prosperados. Amén. Porque la palabra dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Nuestros hijos serán más productivos, más proféticos, más entendidos, tendrán más revelación, serán más consagrados, tendrán sabiduría para hacer riqueza, para predicar la palabra, serán mejores que nosotros, amén. Por eso esa es la palabra que quería dejarle, y bueno, y despedirme con una canción de Marco Barriento, que hoy justo la escuché, y bueno, que se llama Cantaré al Señor por siempre, de Marcos Barriento, el cual esa fue la actitud del pueblo de Israel, que tenías que cantar, y sigue cantando aún el pueblo de Israel, amén, por siempre al Señor que lo sacó de Egipto. Amén. Espero que se escuche bien. Bueno, yo los bendigo, que hayan disfrutado de este tiempo, una hora en la palabra de Dios, una hora de enseñanza, una hora que pudieron disfrutar, espero que hayan entendido, amén. Soy nuevo en esto, y bueno, el que da el primer paso y acciona la fe, el Señor dice, si uno es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, amén. A decir, usted anímese a todo lo que ponga a Dios en su corazón, hágalo. En este tiempo, no se calle, sino hable de la palabra, y el Señor hará grandes cosas en su familia, en su vida espiritual, en su economía, amén. Sobre todo el amor, la paciencia, la mansedumbre que debemos tener en estos tiempos. Dios los bendiga, hasta mañana o hasta pasado, hasta cuando Dios nos ponga de vuelta en nuestro corazón. Ahí los bendice Semina y mi esposa. Dios los bendiga, amén, amén y amén.